Dios les bendiga, buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana y pues continuamos en esta ocasión con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 10 nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio, por tus bendiciones. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El esperar es una de las cosas que hacemos muy seguido. Estamos muy familiarizados con ello. No es algo desconocido. Podemos esperar a alguien especial, esperar algo especial, algún evento especial. Siempre nos la pasamos esperando. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el esperar? Bueno, nos dice y nos enseña que es algo muy importante, que el creyente nacido de nuevo debe de tener y le da el nombre de paciencia. Qué tan importante es la paciencia en estos días que estamos, ya que pasamos por tantas circunstancias, tantas tribulaciones, tantas aflicciones, tantas noticias no muy gratas, y bueno, ahí es donde nosotros necesitamos esperar confiadamente en el Señor en medio de esa circunstancia que estamos viviendo. Pero hay un problema muy serio en cuanto a nuestro vivir y a la paciencia, y ese problema radica en que no somos en muchas ocasiones pacientes, y es donde fallamos y fracasamos. Y a veces cuando no tenemos la paciencia debida, pues se complican más los problemas, se complican más los momentos difíciles, negativos, las aflicciones, las pruebas. Por eso es de suma importancia que la paciencia sea una virtud diariamente que nosotros podamos controlar. Es por eso que en esta ocasión pues vamos a hablar sobre la paciencia, la importancia de la paciencia. Pero vamos a primeramente analizar el significado de lo tal. O sea, ¿qué es paciencia? Bueno, según algunos diccionarios bíblicos, nos dice que la paciencia es el amor sobre presión, que soporta a las personas sin importarles lo que son o sean. Ese es amor bajo presión, donde la paciencia viene a ayudar a aquella persona. Alguien dijo, la paciencia es la virtud del asno, que sumisamente trota bajo su carga. Así como vemos este animal de carga, cuando lleva esa carga, cómo va sumisamente. No nos está diciendo que somos como el asno, pero esa característica que tiene el asno de ser paciente, sometido, llevar, no importa la distancia o el peso que traiga en su espalda, eso lo hace ser paciente. De la misma manera nosotros a veces cargamos con problemas, con circunstancias negativas, con asuntos difíciles, que son cargas pesadas, y aquí es donde nosotros debemos desarrollar esa paciencia para que podamos fielmente llevar esa carga de vida y así de esa manera no fallar. También otra definición de paciencia es el poder para esperar. Sí, el poder para esperar, o sea, la capacidad, la autoridad que tenemos para poder esperar pacientemente, para poder esperar, por ejemplo,
para poder esperar y ver las cosas terminadas. Una persona que no tiene paciencia no termina nunca las cosas. Siempre es característico de la persona impaciente quedarse a medio camino. En cambio, el paciente termina lo que comenzó. También es una indulgencia para los demás, o sea, que ayuda a la persona a poder cumplir sus promesas, sus compromisos con los demás. También significa el poder de esperar resistencia y continuidad a pesar de las dificultades, a pesar del peso, a pesar de los obstáculos. La persona paciente avanza, avanza, avanza. Es una característica también muy hermosa del fruto del Espíritu Santo, que vivido en nuestra relación con los demás, porque como usted sabe, hay nueve características en lo que se llama el fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos es paciencia, algo que el Espíritu Santo capacita a los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. O sea, que toda persona convertida al Señor Jesucristo tiene esta virtud, tiene esta característica del fruto del Espíritu Santo, tiene la posibilidad de ser una persona paciente. Por lo tanto, si usted y yo como hijos de Dios no somos pacientes, es porque entonces estamos desaprovechando esa capacidad, esa ayuda que nos da el Espíritu Santo al otorgarnos paciencia como este fruto del Espíritu, para que de esta manera podamos seguir adelante. Porque también, mire, en cuanto es el poder para esperar, la paciencia está caracterizada por 4 cosas. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así como nos dice 1 Corintios capítulo 13 sobre el amor, aunque por eso decimos que la paciencia es el amor bajo presión, porque cuando se ama, se logra soportar el sufrimiento, y para soportar el sufrimiento necesitamos paciencia. Todo lo cree, usted es una persona crédula que compacientemente está confiando en las personas, todo lo espera, lógico, y todo lo soporta, porque la persona paciente sabe soportar. Por lo tanto, eso es lo que podemos definir. También ya de una manera aplicando definición, el significado de la paciencia, podemos decir que la paciencia es esperar en la voluntad de Dios. O sea, la mejor manera de aplicar nuestra paciencia es esperar en la voluntad de Dios. Es importante esperar una buena noticia, un buen resultado, un buen trabajo, o cualquier otra cosa importante en la vida que estamos esperando, que estamos tomando tiempo y queremos ver los resultados, queremos ver ya la respuesta. Pero lo más importante es que usemos nuestra paciencia para esperar en la voluntad de Dios, para esperar que se lleve a cabo el plan divino, porque esperar en la voluntad de Dios significa en todo momento y en todo tiempo, en lo negativo, en lo positivo, aun cuando los problemas no se han ido y siguen afectándonos, siguen agobiando nuestra alma. Ahí es donde la paciencia, donde yo desarrollo mi paciencia. Porque desarrollar paciencia o practicar paciencia en otras cosas es bueno, pero lo más importante es que yo sea paciente, que pacientemente espere la voluntad de Dios, el obrar de Dios en mi vida, en su vida, en aquel problema, en aquella enfermedad, en aquella circunstancia negativa. Allí es donde la paciencia debe practicarse. Todo lo demás es bueno, pero lo mejor es que seamos pacientes esperando que la obra de Dios, esperando el plan de Dios, esperando la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que podemos definir como paciencia, como lo que bíblicamente y secularmente se define lo que es o significa paciencia. Ahora, la paciencia también es un atributo divino, o sea que Dios es el ejemplo perfecto de la paciencia. En Isaías 30, versículo 18, dice así la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos misericordia cada día? Nuevas son cada día su misericordia y su fidelidad es para siempre. ¿Qué pasaría si la misericordia, la clemencia de Dios no nos viniera cada día? ¿Y sabe por qué tenemos la paciencia, por qué tenemos la misericordia de Dios? Gracias a la paciencia de Él. Porque Dios es paciente, que a pesar de que a veces somos infieles, le fallamos, dudamos, andamos negativamente, Dios sigue siendo paciente. Porque mire, Dios en su paciencia soporta los pecados del ser humano, soporta los rechazos del hombre y aún las rebeliones de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. O sea que Dios desde antiguamente ha soportado los pecados del pueblo, ha soportado los pecados de la nación, ha soportado los pecados de este mundo. Como la gente lo rechaza, que en vez de acercarse a Dios se están alejando, en vez de a lo bueno llamar bueno le llaman malo, y a lo malo llamar malo lo llaman bueno. Ahí vemos la paciencia de Dios sobre este mundo pecador y también sobre nosotros. Por eso también Dios en su paciencia rehúsa perder la esperanza para el mundo que Él ha creado y que frecuentemente se vuelven a Él. Porque Dios tiene un plan, tiene una paciencia, porque quiere, como dice la Escritura, que todos sean salvos. Ahí es donde se demuestra la paciencia de Dios en su plan salvífico, en el plan de salvación. Porque nos dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa si algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una de las maneras más misericordiosas que Dios demuestra su paciencia. Él no retarda su promesa. Lo que Dios promete lo cumple. Según algunos, dice aquí, tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con el ser humano, no queriendo que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, que sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios ha extendido los tiempos. La venida de Cristo se ha tardado por la paciencia de Dios, esperando a ver si más almas se entregan a Él y de esa manera ser salvas de la condenación eterna. Pero todo tiene su límite, y algún día es donde Dios ya va a hacer su juicio, su ira, y ya su paciencia ya va a ser quitada. Si Dios quitara su paciencia hoy de este mundo, este mundo sería destruido. Por lo tanto, vemos esa paciencia. Y un ejemplo muy hermoso, ejemplífico, algo tan importante, cómo Dios mostró su paciencia con el pueblo de Israel. Lo vemos muy claramente. Un pueblo duro de servir, duro de corazón, rebelde. No tenían ni un mes haber salido de Egipto, con gran poder y gloria de nuestro Dios, y se rebelaron 10 veces rápidamente, 10 veces murmuraron, 10 veces se quejaron y no tardaron mucho en ello. Pero cómo Dios tuvo paciencia con este pueblo, cómo Dios envió a Moisés, cómo los sacó, y sí los castigó por la rebelión de sus pecados, pero de todas maneras lo que prometió los introdujo a la tierra prometida, los llevó porque Dios así lo había prometido. Entonces esa es la paciencia de nuestro Dios, lo cual nosotros nos beneficiamos día tras día. Si no fuera porque Dios es paciente, ya hubiéramos sido eliminados, ya hubiéramos sido exterminados. Y dejando a Dios como nuestro Padre Celestial en su paciencia, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es el modelo de paciencia. Nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:5, señala a Cristo como el modelo de paciencia al decir lo siguiente: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta característica, así como las demás,
encuentran su culminación en nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, un modelo de paciencia que todos debemos de imitar. Porque podemos ver cómo el Señor Jesús, aunque fue su estadía en esta tierra corta, nos dejó un ejemplo de paciencia que nosotros debemos de seguir, que nosotros debemos de imitar. Por eso, uno de los ejemplos donde podemos ver su paciencia en esos 3 años y medio aproximadamente que estuvo con sus discípulos, bueno, pues esa paciencia lo miramos en el trato con ellos, con estos discípulos. Por ejemplo, podemos decir 3 ejemplos: Simón el Celote y Mateo. Simón el Celote era un tipo de revolucionario de esos tiempos que se oponían a los romanos, al imperio romano, porque Israel en ese tiempo estaba bajo la cautividad romana y los romanos les cobraban taxes, impuestos. Por lo tanto, los celotes eran un grupo de personas que se levantaron para protestar y pelear contra el imperio romano. Lógico, pues era minoría y siempre perdían. Pero Simón el Celote, uno de los que el Señor Jesús llamó, era uno de ellos. Y Mateo, antes de que el Señor lo llamara, él trabajaba para los romanos. Era un cobrador de impuestos. Por lo tanto, los celotes odiaban más a los judíos que trabajaban para los romanos que a los mismos romanos. Por eso Mateo era odiado por los judíos y mayormente por los celotes. Por lo tanto, puede imaginarse, aunque ellos fueron llamados por el Señor, aunque ellos se convirtieron al Señor, no significa que cambian de noche a la mañana y son perfectos. No nos dice la Biblia, pero puede haberse prestado la situación que hubo entre ellos ¿cómo se puede decir? No hubo una armonía entre ellos por su trasfondo. Lógico que ya después el Señor hizo la obra y ellos ya se miraron con el amor de Cristo. Pero Cristo tuvo que tener paciencia para poder ministrar, para poder enseñar y moldear a Simón el Celote y a Mateo. También con Felipe. Felipe, con una pregunta después de 3 años. Después de 3 años andar con el Señor, ya se hubieran graduado, ya estaban para graduarse del instituto más profundo y más importante que ha asistido, el Instituto del Señor Jesucristo, donde Él les enseñó por 3 años y medio. Felipe hace la pregunta en Juan capítulo 14, cuando le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros. No diciendo que Él es el Padre, pero diciéndole: si me conoces a mí, conoces al Padre. Si me has visto a mí, es como ver al Padre. O sea, no necesita el Padre venir. Ya con que tú me veas a mí, es como si estuvieras viendo al Padre. Yo soy la imagen misma del Padre. Yo soy el enviado del Padre. Por lo tanto, Felipe, la paciencia del Señor con este Felipe, que a pesar de 3 años todavía seguía con ciertas preguntas incoherentes. Pero ¿qué más? La paciencia del Señor Jesús con Pedro, cuando lo negó 3 veces. Como Pedro, al que el Señor Jesús después escoge y le da el poder para que dirija esta iglesia, este grupo de cristianos. 3 veces lo negó, pero el Señor Jesús demostró su paciencia con él y lo preparó para llegar a ser el gran apóstol para la gloria de Dios. Por lo tanto, estos son los ejemplos que podemos ver del Señor Jesús. Pero no solamente Jesús tuvo paciencia con ellos, también tuvo paciencia con la gente que venía a Él. Aun cuando Él sabía que la gente solamente lo buscaba, muchos de ellos por interés, porque ya en el capítulo 6 de Juan, después de que los alimentó varias veces, en sí 2 que nos relata la Biblia, Jesús les habla de lo espiritual, les habla que lo importante no es comer el pan físico, sino el pan que viene del cielo, que era Él. Que comieran su carne, bebieran su sangre, o sea, que creyeran en Él, que es lo que significaba comer y beber su sangre, no era literal. Pero ellos no entendían. Entonces Jesús les dice que ellos nomás lo seguían por conveniencia, por interés. Y fue cuando ellos lo dejaron, solamente se quedaron los
discípulos. Entonces, ¿cómo él tenía paciencia con la gente? Él demostró una paciencia que nadie pudo tener. Y otro gran ejemplo de paciencia es la paciencia que tuvo con sus enemigos, con los líderes religiosos, con los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes. Pero lo más importante, la paciencia que él tuvo con hacer la voluntad de Dios. Porque en Mateo capítulo 26, versículo 39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cristo es el ejemplo, es el modelo perfecto de paciencia en hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y ser pacientes esperando la voluntad de Dios y pacientes para los demás. Por lo tanto, aquí es donde nos dice que nosotros tenemos que desarrollar la paciencia. Y por lo tanto, en tercer lugar, el tercer principio, la necesidad de la paciencia en nuestras vidas. Es nuestro caminar conforme al llamamiento que fuimos llamados. Como una característica del amor que tiene que ser ejercitada con las personas. Nadie puede predicar, enseñar y ayudar a otros sin la paciencia. Si no tuviéramos paciencia, ¿cuántas veces ya hubiéramos renunciado? Los pastores necesitamos tener esta virtud, esta característica, porque si no tuviéramos paciencia, yo creo que al primer año de pastorado uno dejaría. Y bueno, puedo decir que nos pasó a nosotros. Regularmente a nosotros cuando llegamos a esta iglesia, pues no fue fácil, fue difícil, más los primeros años, muy pequeña la congregación, como 15 personas, y por lo tanto, pues uno viene con planes, con deseos de crecer, de ganar almas, de edificarla, pero el primer año fue difícil, el segundo año, que por un momento, y aquí con mi esposa queríamos ya dejar, porque ya no soportábamos la situación, las circunstancias, pero ahí es donde Dios de una manera u otra habla y nos ayuda, y bueno, con mi esposa y yo tuvimos que tener paciencia, y podemos decir que hemos tenido paciencia, porque después de 22 años pastoreando, seguimos ahí tratando de hacer la obra de Dios. Nadie nos puede decir que no hemos sido pacientes. Nosotros, o sea, mi esposa y yo, hemos sido pacientes, hemos soportado muchas cosas y seguimos soportando por amor a Cristo, por amor a las almas. Nadie nos puede decir que no hemos sido pacientes. Por lo tanto, podemos predicar, podemos enseñar y ayudar a otros, porque Dios nos ha dado paciencia. No somos perfectos, pero tratamos de hacerlo mejor. Y ahí es donde usted también debe desarrollar la paciencia. Por eso en el Nuevo Testamento nos invita a cultivar la paciencia y pone como ejemplo a los santos del Antiguo Testamento. La escritura que leímos, hermanos míos, tomar como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos ver los profetas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, ese hombre que sufrió y soportó con tanta paciencia. Pero ¿qué diremos de Job? Que sin merecerlo, en 2 días le quitaron todo y le arruinaron su cuerpo, su salud. Pero aún así vemos cómo Dios gratificó y lo bendijo más que antes, después de que él soportó la prueba. Porque por eso a Job se le llama el padre de la paciencia, un hombre paciente hasta el final. Por eso nosotros debemos ser imitadores de estos ejemplos de la Biblia, de estos hombres que con paciencia triunfaron, con paciencia ganaron la batalla. Pero más, debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo,
Como nos dice Efesios 5, 1, 2, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si Cristo es el modelo de paciencia, debemos seguir sus pisadas, ser imitadores de Él. Esto es posible solamente mediante nuestra franca respuesta, sometimiento al Espíritu Santo y a su guianza. Necesitamos el Espíritu Santo para desarrollar la paciencia en nuestra vida y de esa manera poder vencer en medio de las pruebas, de las circunstancias, de las situaciones que estamos viviendo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, necesitamos la paciencia. Y por último principio, la esperanza, resultado de la paciencia. Romanos 5, 3 al 5, Romanos 5, 3 al 5 nos dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es posible cuando aceptamos y reconocemos la voluntad de Dios, pues es posible poder desarrollar esta paciencia, porque la esperanza es el resultado de la experiencia, y la esperanza viene siendo la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra partida con Él, para morar con Él por la eternidad, con esa vida eterna que se nos dará. Esa es nuestra esperanza. Pero para poder que esa esperanza se cumpla, esa esperanza llegue, nos recompense, necesitamos esperar, necesitamos la paciencia, porque sin paciencia no lo vamos a lograr. Porque nos dice la palabra de Dios en Mateo Marcos 13, que dice, y perseverarás hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, tenemos que perseverar hasta el fin, y la única manera de perseverar hasta el fin es a través de la paciencia. De lo contrario, nos quedaremos en el camino y perderemos nuestra salvación. Por eso es posible. Por eso nos dice Santiago 1, 3, 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la paciencia para aceptar y reconocer la voluntad de Dios. No debemos rebelarnos contra Dios. La paciencia pregunta, Señor, ¿qué voy a aprender de esto en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias? Por lo tanto, sabiendo, como dice otra vez este versículo, que la prueba de la fe produce paciencia. Mas la paciencia, su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Por lo tanto, Dios nos da la paciencia a través del fruto del Espíritu Santo, como mencionamos anteriormente, por lo cual debemos de esperar en nuestra vida. ¿Por qué? Esperar en Dios, ya que Él hará. Nos dice el Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar en Dios, porque Él va a hacer la obra. Dios tiene tres maneras de contestar: sí, no, espera un poco. Ya que el deseo de Dios es, dice Efesios 3:20, hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o deseamos. Nuestro problema es que no esperamos en Él. Por la fe y la paciencia alcanzaremos las promesas de Dios, como las que alcanzaron los héroes de la fe, los hombres de Dios, porque nos dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se da cuenta?
Si yo soy paciente, yo salgo ganando. Si yo soy impaciente, yo pierdo. Por eso, para concluir, debemos considerar entonces que a través del Espíritu Santo es que tenemos esa paciencia, imitando a nuestro Padre Celestial, imitando a nuestro Señor Jesucristo, siendo pacientes. No importa lo que estemos pasando, ya que el esperar es significado de paciencia y así ser pacientes para poder tener la victoria en cualquier circunstancia, situación que nos encontremos y de esa manera poder dar gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu paciencia, Padre Santo. Porque es por tu paciencia que no hemos sido exterminados. Es por tu paciencia que todavía estamos en pie y dándonos tú cada día oportunidades para poder componer nuestro camino, enderezar nuestros pasos para hacer tu santa y bendita voluntad. Perdónanos si hemos fallado y nos hemos desesperado y no hemos sido pacientes. Por eso clamamos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser pacientes. Ayuda a mi hermano, a mi hermana a ser paciente, para que de esa manera podamos tener la victoria y agradar a ti. Y sobre todas las cosas, poder tener la paciencia para poder hacer tu santa y buena voluntad. Te necesitamos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar orando por peticiones y seguimos orando por algunas peticiones. Déjenme ver. Creo que tengo unas peticiones aquí, permítanme. Ok. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Permítanme, vamos a hacer una petición. Aquí mi esposa me está pasando. Ok. Al hermano Roberto de Santiago Díaz está pidiendo oración por la ciudad de Ciudad Juárez. Dice saludos cordiales, hermano pastor, familia y congregación. Oremos por nuestra ciudad Juárez. Hay una ola de violencia, pero confiamos en nuestro Dios por las familias de las víctimas y primero Dios saldremos a evangelizar el día de mañana. Gracias y bendiciones. Ustedes saben, lo han escuchado el hermano Roberto y un grupo de su congregación de la iglesia allá de Asamblea de Dios en Ciudad Juárez. Todos los sábados salen a predicar el evangelio y hacer la obra de compasión, de benevolencia, repartir a veces comida, ayudan a la gente y lo principal, les predican el evangelio. Vamos a estar orando por la ciudad de Ciudad Juárez para que Dios guarde a todos sus hijos, a los siervos de Dios en este lugar. Vamos a también estar orando por la hermana Leslie Maldonado y su niña, que hace 8 días mencionamos de la posibilidad que era una cesárea. Pues el lunes ya se le hizo la cesárea y pues nació prematura la bebé, está en cuidados. Ella ha tenido problemas con su presión, pero gracias a Dios ya está más estable. Seguimos orando por la hermana Leslie, por su salud completa y por que su niña se vaya desarrollando rápidamente y todo salga bien. Amén. También vamos a estar orando por el hermano José Pérez, que en México un tío de él falleció en un accidente, murió. Orar para que el hermano Pérez y la familia Pérez y la familia de José Luis Pérez, así se llamaba el tío del hermano José Pérez, pues Dios les dé consuelo en este momento tan difícil. Amén. Y cualquier otra petición que usted tenga, usted preséntela ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos para
interceder por las peticiones que se han presentado. Oramos por el hermano Roberto de Santiago y por el ministerio que él tiene con los hermanos allá en Ciudad Juárez. Sígueles usando, sígueles dando de tu poder para que sigan predicando ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que el alma sean salvas. Oramos por Ciudad Juárez, reclamamos la ciudad de Ciudad Juárez para ti, Señor, para que esa violencia cese y que el evangelio pueda entrar en las vidas, en los corazones, porque esa es la única manera que esta ciudad cambie. Cuando esta ciudad reconozca al Cristo de la gloria, a ti, Señor Jesús, entonces habrá el cambio. Guarda a mi hermano, guarda a tus hijos, guarda a la gente. Y por aquellas víctimas, Señor, familiares que han perdido un ser querido, Señor, te pedimos compasión, te pedimos consuelo para su vida. De la misma manera, Señor, pedimos consuelo para el hermano José Pérez, a su familia, la familia de José Luis Pérez, que falleció en este accidente tan trágico. Consuélalo, Señor, y al hermano José Pérez, al Señor Vicente, llévalos con bien, tráelos con bien, Señor, y que, Señor, puedan tener ese consuelo que solamente tú puedes dar. Seguimos orando por la hermana Leslie, Señor, por su bebé, para que todo salga bien y tú te glorifiques en su vida y sea testimonio de lo que tú has hecho ya y de lo que tú harás. Por eso te damos gracias, Padre Santo. De la misma manera, Señor, cualquier petición de mi hermano, de mi hermana, que están viendo en este momento este mensaje, que están conectados, Señor, glorifícate en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haz esa obra maravillosa, porque solamente en ti creemos, en ti confiamos y en ti esperamos, mi Dios. Solamente tú eres grande, tú eres todopoderoso, te glorificamos, Señor. Glorifícate en la vida de cada persona. Gracias te damos, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, damos toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Pasen buenas noches y que estamos en victoria. Y recuerden, hay que ser pacientes y mayormente hay que esperar en la voluntad de nuestro Dios. Amén.